En este nuevo tutorial vamos a indagar un poquito más en el uso de eventos y las operaciones fetch. Eh, Hemos visto ya prácticamente cómo hacer cualquier operación fetch, hemos visto que su utilización es muy sencilla, tanto de si se trata de servidores web externos como servicios web que sean ofrecidos por la propia aplicación, pero siempre, si os habéis dado cuenta, los parámetros de la operación fetch estaban preestablecidos. Siempre, por ejemplo, poníamos, por ejemplo, aquí en el fetch, poníamos directamente OZS.es para que nos buscase realmente dónde estaba el dominio OZS.es. Pero esto no es realista. Lo normal es que muchas veces estos parámetros dependan de valores que mete el usuario en la propia página web. El problema es que, claro, la página web ya depende del navegador, nuestro CGI no tiene control sobre la misma. Son dos islas, como digo yo habitualmente, y es complicada el traspaso de información. Para ello, XAWeb tiene un mecanismo que es el paso de parámetros en los servicios fetch. Si os fijáis, aquí he añadido un parámetro que es addJSParam y recibe dos valores. Uno es el identificador del control sobre el cual queremos que se saque el parámetro y el segundo es su propiedad que va a guardar esa información. Normalmente, cuando es un edit, su propiedad es value. Y esto ya es una propiedad en JavaScript. ¿Vale? No vale poner cvalue. Esto no vale. ¿De acuerdo? Que sería la propiedad equivalente en el CGI. Hay que poner directamente la propiedad en JavaScript. Y este último parámetro que hemos puesto aquí es para indicar que los parámetros que estamos enviando son del tipo RESTful. Es decir, cuando enviamos parámetros, le indicamos parámetros al fetch, lo podemos hacer de dos formas. O bien a través de un procedimiento clásico get, que es con un ampersand y después los duplos, duplos de valor igual, de clave valor igual valor, separados todos por ampersand. Pero hay otra forma que es la de RESTful, que es la que nos pide precisamente esta API. Esta API en concreto es RESTful y si os fijáis, pues nos obligaba a poner OZS.es, donde OZS.es era el dominio en el cual queríamos obtener la información. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esa última parte y vamos a decirle que los parámetros los vamos a sacar de un control edit que le hemos puesto introduzca el dominio, el ID edit1 que coincide con el edit1 que hemos puesto aquí, y lo que vamos a conseguir de esta forma es que cuando se llame al procedimiento fetch, la URL se va a montar teniendo en cuenta el valor de este wedit. Y por eso le hemos dicho que coja del identificador edit1 lo que valga su propiedad valor en ese momento. Si os dais cuenta, es lo único que hemos hecho. Ya no hemos hecho más. Hemos añadido los parámetros, le hemos dicho que es de tipo RESTful y, en principio, lo demás está todo exactamente igual. No ha habido ningún cambio. Le damos a ejecutar. Ahora hemos cambiado un poco el ejemplo. Ahora imaginamos que ponemos OZS.es, le damos a resolver dominio y nos dice que está en Latenburg. Pero si, por ejemplo, ponemos google.com, nos dice que está en Mountain View. Os dais cuenta que está funcionando perfectamente. Estamos consiguiendo pasar parámetros a nuestro objeto fetch desde el propio navegador, sin haber escrito una sola línea de código en JavaScript. Ya hemos visto cómo realizar el paso de parámetros en un web externo utilizando RESTful. Vamos a ver ahora lo mismo, pero utilizando un web service propio. Y los web service propios no están preparados para usar RESTful, no de momento. Pero no obstante, con parámetros tipo get se resuelve perfectamente. Entonces, las grandes diferencias en el documento han sido varias. Primeramente, hemos creado un método myGeoIP, que es el que va a resolver el servicio.
hemos cambiado el objeto fetch para que apunte al servicio mi GeoIP y no al API service de api.com. Y le hemos dicho que ya no es RESTful, que es normal el paso de parámetros. Básicamente eso es todo lo que hemos tenido que hacer. Lógicamente hemos tenido que diseñar el método que recibe hparam y hevent. Y entonces, como los parámetros se van a recibir como hparam, aquí nos hemos tomado la libertad de sacar toda la información del objeto hparam para que lo veáis. Pero, lógicamente, como os he comentado en otras ocasiones, no es posible mostrarlo en la consola ni mostrarlo en algún sitio. Entonces, Xaweb aporta una función que es muy útil, que se llama logfile. Logfile directamente permite escribir en disco, igual lo que haría logdebug, exactamente lo que haría logdebug, pero en disco. Por defecto, el archivo que crea se llama xaweb.log y lo crea donde esté el CGI. Es decir, que si el CGI está en Apache 24/CGI bin, lo va a crear allí. ¿De acuerdo? Y esta forma es la forma no intrusiva de molestar a la generación del JSON y, sin embargo, conseguir toda la información que deseemos. Hemos sencillamente, como en nuestro método no es capaz de resolver la geolocalización, lo único que hemos hecho es responder con la información que se recibe. Que, como podéis ver, en hparams hay uno de sus datos que es edit1, que se corresponde con el identificador del edit que tiene el valor y un underscore, un subrayado bajo y después el campo que hemos utilizado. De esta forma podemos recuperar todos los parámetros de una forma muy sencilla. Vamos a ver cómo funciona. Introducimos el dominio, le damos al botón de resolver y me dice el dominio está en no lo sé. Respondo con el dominio pasado, que es ozs.es. Como podéis ver, ha funcionado perfectamente. Si queréis, le echamos un vistazo al archivo generado y veréis esto que estamos viendo aquí es exactamente esta información for each next de este log file. Nos indica el log file, lo primero que nos indica es el task number, el identificador de la tarea, la fecha y la hora y milisegundos exactos y después todos los parámetros que le hemos pasado. El primer parámetro es servicio wlogmain mi GeoIP y el segundo ya es edit1-value con el valor que tenía que era ozs.es. ¿Os dais cuenta? De esta forma, pues podemos tener todos los parámetros que necesitemos y esto nos permite llamar a procesos fetch o procesos de lo que es resolución de servicios web directamente con información de la propia página y no como habíamos visto hasta ahora que los valores de ozs.es estaban prefijados en el CGI. Como os dais cuenta, esto nos da una muchísima potencia que lo que habíamos visto hasta ahora. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.